Bien, bueno, entonces, bienvenidos al foro. El día de hoy vamos a ver el control de entradas de inventario. En la primera parte vamos a ver cuáles son los requisitos básicos para poder hacer un control de inventario y hacer el registro de un documento de entrada para controlar existencias y costos sobre bodegas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar al aplicativo. Acá yo ya tengo una aplicación montada en nuestro sitio de demostración sobre el cual vamos a hacer la demostración. Vamos a entrar con un login y una clave. Bien, el primer paso, según nuestros requerimientos básicos, para poder administrar un proceso de inventario, el primer paso es contar con un maestro de referencias de elementos que se quieren controlar. Este maestro de referencias pueden ser elementos, repuestos, consumibles, materiales que se quieran controlar y manejar. El sistema nos permite llevar ese listado dentro del menú maestros, elementos, acá en repuestos. En repuestos podemos tener cada uno de los elementos que nosotros queremos controlar y manejar. Como recomendación, todo inventario que se quiera controlar debe tener una referencia o un código de inventario que lo identifica de los demás y adicional un dato que es la descripción. Voy a hacer un ejercicio para este caso. Entonces voy a crear un nuevo elemento y vamos a hacer el registro de los datos necesarios. Entonces donde dice catálogo repuesto, vamos a establecer el nombre del elemento. En este caso le voy a colocar el nombre canaleta de un cuarto. ¿Sí? Esto le vamos a dar un código de inventario. En algunos sistemas de información el código de inventario pueden ser números o el parte número puede ser el del fabricante. Entonces en este caso le voy a colocar CA de código 1425. Vamos a decir que ese es nuestro código. Vamos a darle una marca. En este caso voy a seleccionar una marca del listado. Voy a decir que es marca Balco. Y voy a darle una familia de clasificación o una línea de clasificación. Voy a decir que esto está dentro de la clasificación de consumibles. Voy a darle una clasificación de repuestos o insumos que normalmente pues maneja IVA y que esto normalmente lo conseguimos en metros. ¿Listo? Podría establecer un precio de venta. Este precio de venta es el que se le daría al público en el caso de que vendamos el metro. Es nacional, vamos a decirle que sí, y es vigente sí. Acá vamos a hacer una observación. Los elementos que estén marcados como vigente sí son los que se podrían referenciar en algún documento, y los que estén marcados como vigente no, ya no se podrían referenciar en un documento porque se estaría indicando que ya no es un elemento que se utilice de manera convencional. Bueno, en descripción larga, si se tiene, se colocaría una descripción y le vamos a dar a aceptar. Este es uno de los primeros pasos que necesitamos tener para poder llevar un control de inventario. El primer paso es contar con un maestro de referencia de elementos. En este caso, nuestro maestro de referencias en este momento está en 82 elementos. Algunas compañías pueden tener 1000, 2000, llegar a más de 100.000, incluso hasta millones de referencias. Tener un inventario referenciado va a permitir el control, digamos, de cada artículo referenciado para llevar, digamos, los informes gerenciales de costo por elemento. Bueno, ahora el siguiente paso es definir las bodegas en donde se almacena o en donde se custodia ese inventario. Para este caso, este inventario se administra, o esta parte se administra directamente dentro del menú configuración. En configuración, inventario, bodegas,
Allí se crea cada una de las bodegas donde se quiere hacer la administración de ese inventario. En este caso tenemos creadas 7 bodegas, de la bodega 1 a la bodega 6, más una que se llama bodega JOR, ¿vale? Para el caso de hoy voy a crear una nueva bodega y la voy a llamar bodega Teusaquillo. Las bodegas tienen una característica que nos indican si el sistema va a permitir salidas o inventarios en rojo. Si le colocamos sí, lo que permitiría al sistema es que la cantidad podría llegar a un valor negativo. Seguramente si es alguna bodega virtual o algo así. También lo podemos dejar en no. Si lo dejamos en no, las bodegas controlarían que el inventario no se pueda pasar a negativo, lo cual implicaría que si yo deseo hacer una salida, él no me va a dejar hacer esa salida si no tengo existencia suficiente para hacer la entrega. ¿Listo? Las bodegas pueden estar enlazadas con una sucursal de la compañía en el caso de que se tenga. Entonces en este caso voy a decir que esta bodega está enlazada como a mi sede de Bogotá, ¿sí? Y en este caso le vamos a decir que utiliza localizaciones no, que es un proceso de control de inventario un poco más avanzado. En esta primera parte pues no lo vamos a mirar. Para finalizar de crearla le vamos a dar en aceptar. Así ya tendríamos nuestra bodega configurada, tendríamos ya la bodega donde podemos hacer la administración de la existencia. Siguiendo con los pasos, las bodegas pueden determinar los usuarios que tienen permisos para hacer entradas o para hacer movimientos de inventario. Entonces, cada bodega tiene una pestaña que dice usuarios, en donde se puede establecer el o los usuarios que tendrían permiso desde la administración del inventario. Me hacen la pregunta desde las que si este video lo vamos a subir a YouTube. Así es, estamos haciendo la grabación de este video y lo vamos a subir como uno de los foros directamente en YouTube. Bien, bueno, entonces para configurar los usuarios haríamos clic allí en usuario, vamos a colocar nuestro usuario. Mi usuario es Rodolfo. Voy a marcarlo y acá ya estoy predestinado para utilizar esa bodega. También esas bodegas podríamos configurarlas directamente dentro de seguridad, usuarios, y desde usuarios también podríamos configurar las diferentes bodegas a las que se tienen permisos, ¿sí? En este caso pues acá están las bodegas. La bodega que esté cargada pues sencillamente la marcamos y ya quedaría como ese control. Bien, bueno, entonces ese es el paso de definir los usuarios que tienen permisos para las entradas o para la administración de las bodegas. Bueno, sí, le damos como una respuesta a Joana. Joana nos pregunta que si todos los videos de los foros se suben a YouTube. Hay digamos que una sección en el canal de YouTube, como una lista de reproducción, en donde se cargan cada uno de estos foros. Te voy a pasar aquí en el chat el canal donde puedes ingresar, ¿vale? Te lo coloco si quieres al finalizar para que tú lo puedas ver, ¿vale? Listo. Bien, bueno, una vez definidos los usuarios que tienen permisos a hacer las entradas o a la administración de las bodegas, ya podríamos hacer un documento para el registro de la información o para la gestión del inventario. En este caso, como el objetivo de hoy es hacer entradas, iríamos directamente al menú inventario. Entonces le voy a dar inventario, entrada, listo. En este caso voy a hacer un nuevo registro de entrada. Para hacer el nuevo registro voy a hacer clic en el botón nuevo y en la parte inferior se van a habilitar los datos para que realicemos esa entrada. El proceso convencional, entonces cada vez que llegue un proceso, un envío de mercancía por parte de un proveedor, se debería hacer este registro. La recomendación es que se haga en ese mismo instante.
para entregarle el comprobante al proveedor de los elementos que se recibieron. Vamos a hacer el registro de los datos. En este caso, la fecha sugerida la vamos a dejar el día de hoy a las 3 de la tarde. Esta mercancía llegó con prioridad alta. Esta mercancía, pues en este caso, seleccionamos el cliente donde nos encontramos. Entonces voy a decir que somos Construtodo y que somos la sucursal o la sede de Agua Azul. Él automáticamente pues va a cargar los datos en donde estamos haciendo el registro de la información. Acá podemos determinar el proveedor desde donde me llegaron los materiales. Allí con la lupa lo puedo definir. Voy a decir que llegó de Taller Tesaco. Y podríamos establecer un transportador. No es un dato obligatorio. Y podemos establecer unas observaciones. Allí podemos determinar si esta entrada es por ajuste o no. Luego de establecer el proveedor, podemos establecer unas observaciones si queremos. Podemos establecer la moneda en la que nos llegó este inventario, y a finalizar pues nos pregunta que si esta entrada es por ajuste, sí o no. Este es un dato importante porque determina cuando se hacen ajustes de inventario por sobrantes, normalmente se tiene que hacer una entrada. También cuando se hacen ajustes por faltantes, también se haría un documento de entrada que sería como un documento por ajuste. En este caso le voy a decir que no es por ajuste, sino que es una entrada realmente efectiva que viene de algún proveedor. Para finalizar hago clic en aceptar. Él me va a generar un número de documento. Ese número de documento pues me permite llevar la trazabilidad, y para determinar los elementos que ingresan puedo hacer clic en el botón ítems y allí establecer los elementos que vamos a ingresar. Para hacer este caso práctico vamos a llamar varios elementos y vamos a llamar el elemento que nosotros creamos el día de hoy, que se llama canaleta. Entonces aquí en catálogo voy a anotar la palabra canaleta, hago clic en la lupa. En este caso hay dos tipos de canaleta, una llamada canaleta y otra que es canaleta de 1/4, que fue la que creamos el día de hoy. Voy a hacer el recibo de esas dos en cantidades diferentes para poder identificar cómo se haría un control de inventario. Entonces el que es canaleta, voy a decir que van a ingresar 35 unidades, y el que dice canaleta de 1/4 voy a decir que me entregaron 56 unidades, ¿sí? Valor unitario, entonces de acuerdo a la factura que nos entregue el proveedor se establecería el valor. Voy a decir que esta canaleta entra a 3.050 pesos y que esta otra canaleta, vamos a decir que es un poco más costosa, entra a 4.500, y le vamos a dar a aceptar. Como para hacer antes de verificar como la información que vamos a procesar, voy a decirles cómo consulto el inventario de este elemento para que veamos el cambio que va a existir ahorita que hagamos el proceso de entrada. Entonces voy a buscar el elemento canaleta. Dentro de la información me aparecieron dos canaletas, que son las dos que hay. Selecciono el elemento y aquí en inventario él me tiene que decir, en este caso en la bodega 1 ya hay 15 elementos a 3.040, y de este elemento no tenemos ningún dato, quiere decir que nunca ha ingresado, y tiene razón porque es un elemento que acabamos de ingresar, es un elemento nuevo. Entonces voy a continuar con nuestro ingreso de mercancía. Aquí una vez establecemos los datos, el siguiente paso es establecer la bodega en la que llegaron los elementos. ¿Cómo se establece la bodega? Entonces aquí donde dice ítem hay un check
yo podría ingresar cada ítem a una bodega diferente. En este caso lo vamos a hacer los dos a la misma bodega. Entonces selecciono donde dice ítem, hago clic en aplicar a varios ítems y voy a decir que esto va a entrar a la bodega de Teusaquillo. Si ustedes se dan cuenta, como yo habilité bodegas para los usuarios, sobre mi usuario, que es el que estoy utilizando en este momento, solo me deja entrar a la bodega Teusaquillo, a pesar de que existen más bodegas creadas en el sistema. Entonces voy a decir que va a ingresar a la bodega Teusaquillo, le dejo que costee sí, y posteriormente ya cada elemento quedaría directamente con la bodega. ¿Cómo hago para verlo? Si yo le hago clic acá en este triángulo, él me va a abrir este proceso y aquí en esta ventana está determinado que van a entrar a la bodega de Teusaquillo. Aún el elemento no han ingresado, tan solo tengo el documento creado. Podría hacerle modificaciones, cambiarle valores, hacer como una revisión, y si estoy de acuerdo con lo que voy a ingresar, entonces voy a hacer clic aquí en guardar y volver. El sistema viajaría hasta como el encabezado del documento y desde allí haríamos clic en estado y desde estado nos cambiaríamos a estado cerrada. En este caso, al darle a aceptar, el estado cerrado es el que nos procesa el documento y en este momento esas existencias que nosotros establecimos en cantidades de 35 y 56 deberían ingresar a la bodega determinada, que en este caso la llamé Teusaquillo. Para hacer como la consulta, iríamos directamente a la parte de repuestos. Allí yo voy a seleccionar la canaleta. La canaleta en este caso, ahora en la bodega de Teusaquillo, tiene una cantidad de 35 y un costo de 3050. Y nuestra canaleta de un cuarto tiene una existencia de 56 con un costo de 4500 pesos. Y esto se encuentra dentro de la bodega Teusaquillo. Bueno, esta es la forma como el sistema hace los procesos de entrada. Los procesos de entrada tienen un proceso de cantidad y tienen un proceso de costeo. Entonces, para el proceso de costeo, en este caso ya hicimos el registro del documento de entrada. Entonces, para el proceso de costeo de los inventarios con los datos de la entrada, existen unas estrategias de costeo. ¿Cómo se hacen esas estrategias o cómo se definen esas estrategias? Entonces, los sistemas de inventario normalmente manejan 3 estrategias de costeo. Esas estrategias se encuentran acá como un parámetro general. Entonces vamos a entrar en configuración, aplicación, parámetros generales, y dentro de los parámetros generales, dentro de la sección de catálogo, existe una estrategia de costeo que nos permite definir cuál es la estrategia de costeo. En este momento está configurada como último costo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir último costo? Quiere decir que el inventario quedaría costeado en el último ingreso con el valor del último ingreso. Eso quiere decir que si yo hago un ingreso por 100 y digamos que al siguiente día hago uno por 105, todo el inventario quedaría costeado a 105. Se podría utilizar la estrategia de costo promedio o se podría utilizar la estrategia de máximo costo. Entonces, para hacer un ejercicio, vamos a hacer otra entrada de estos mismos elementos para verificar cómo se nos afecta nuestro costo de acuerdo a lo que establecimos acá en nuestra estrategia de costeo. Como está último costo, queremos verificar si cuando hagamos ahorita un documento de entrada va a variar nuestro costo. Entonces voy a buscar nuestra canaleta. Entonces en este momento la canaleta tiene en la bodega de Teusaquillo un costo de 3050. Entonces voy a hacer otro documento, nuevamente otra entrada. Vamos a decir que en este caso la fecha sugerida es el día de hoy, nuevamente a las 3 de la tarde.
la prioridad era alta, nuestro cliente Constructodo, en la sede de Agua Azul. Allí voy a decir que otro proveedor diferente me trajo otros elementos. Voy a decir que nuestro proveedor se llama OP Power. Voy a establecer la moneda, que esto llegó en pesos y que es por ajuste no. Bien, ahora pues vamos a, en este documento de entrada con el botón ítems, vamos a establecer los datos de los elementos que queremos ingresar. En este caso, nuevamente la canaleta. Bien, vamos a ingresar nuevamente estas dos canaletas y vamos a hacer una verificación. Entonces vamos a decir que llegaron 10 de esta canaleta y otras 10 de esta canaleta. Vamos a ir aquí a repuestos y aquí vamos a verificar la canaleta sola, que la que no es de un cuarto, llegó a un precio o estaba en un precio de 3.050. Vamos a decir que nos llegó un poco más económica, nos llegó a 3.020, ¿sí? Y que la canaleta de un cuarto llegó un poco más costosa, a 4.550. ¿Listo? Entonces lo que debería suceder cuando hagamos nuestro proceso de costeo es que este valor debería estar un poco más bajo, que sería 3.020, y este valor debería quedar en 4.550 porque lo tenemos como último costo. Bien, entonces vamos a hacer nuestro proceso, vamos a guardar estos valores. El siguiente paso es establecer la bodega. Entonces establecemos la bodega en la que va a ingresar el elemento, nuevamente la bodega de Teusaquillo, y le decimos que costear sí. Le decimos guardar y volver, y posteriormente cambiamos el estado para que la entrada quede costeada y también me afecte el inventario. En este momento iríamos a repuestos y vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, en nuestra bodega de Teusaquillo, la canaleta quedó en 3.020 y nuestra canaleta de un cuarto quedó en 4.550. Digamos que esto obedece al parámetro configurado de costeo, de estrategia de costeo, que acabamos de revisar y configurar de último costo. Si tuviésemos costo promedio, lo que hace normalmente es promediar el costo de acuerdo a las cantidades existentes y a las cantidades entrantes, ¿sí? Y si colocamos máximo costo, él dejaría el costo mayor. Bien, bueno, cuando nosotros queremos hacer documentos de entradas por ajustes que no queremos que nos afecten los costos que ya tenemos de los elementos, entonces vamos a hacer acá otra vez un ejercicio. Vamos a decirle nuevo. Entonces en este caso vamos a hacer una entrada por ajuste. Las entradas por ajuste son recomendadas como para ajuste de inventario. Voy a volver a hacer una entrada para Constructodo. En este caso voy a establecer que no llegó de ningún proveedor, sino que es un documento que nosotros estamos haciendo por ajuste sí. ¿Sí? En el caso de que creemos documentos por ajuste, lo que nos permitiría es hacer ajustes de cantidades. Entonces para este caso haría nuevamente de la canaleta, vamos a ingresar estas dos canaletas nuevamente, y acá voy a decir que de esta canaleta tengo 5 más para que me quede en 50, y de esta voy a decir que tengo un faltante de una para que me queden 65. Entonces para ese caso le colocaría un signo negativo de menos, y para hacer un tema de ajuste que no me afecte costo, dejo el valor en 0. Bien,
Luego establezco nuevamente las bodegas, como hemos venido haciendo en los casos anteriores. Decimos que es para la bodega Teusaquillo, costear, sí. Y vamos a hacer acá, guardar y volver. Acá le vamos a decir estado. La cerramos para que haga el procesamiento de inventario. Y allí, en nuestro proceso, vamos a mirar nuestra canaleta. Efectivamente quedó en 50. Nuestro costo quedó en 3020 porque pues era una entrada por ajuste. Y nuestra otra canaleta quedó en 65 y su costo siguió quedando en 4550 sobre ese elemento. Si nosotros lo que quisiéramos hacer es como un ajuste de costo, entonces lo que tendríamos que hacer es poner un valor, y él lo que va a hacer es, en el documento que hicimos la entrada, poner el valor con el que queremos que quede costeado ese inventario. ¿Ok? Bien, bueno, ese básicamente es el tema del día de hoy, que es el tema de costeo. Vimos las estrategias de costeo, vimos cómo se hacían documentos de entrada por ajustes, y pues quisiera saber si de pronto alguno de los asistentes tiene dudas. Ok, como digamos que como no hay dudas, vamos a detener la grabación de nuestro video para cargar al foro. Así pues queda más concreto el video que vamos a publicar.